Y bueno, ya tenemos la presencia de nuestro invitado de hoy. Bueno, a ver, vamos a empezar a conversar con esta mujer que es doctora, mamá, homeópata, candidata y gran militante. ¿Cómo estás, Salomé? Bienvenida. Pero bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y esta comunicación con tanta gente que me estás permitiendo. Y agregaría un punto más al currículum ese que los estás haciendo valer tanto, que el 7 de noviembre mi hija, Julia, se recibe de mamá y nos recibe a nosotros dos, a Mario y a mí, de abuelos. Así que bueno, es una cosa maravillosa también. Un título nuevo. Mirá qué bien. Bueno, las felicitaciones. Porque muchas gracias. Me imagino que... Volando, estamos volando, se viene Valentín y estamos volando. Valentín. Varón Valentín. Varón Valentín. Sí. Uy. Buenísimo. Dice que ser mamá es una cosa y ser abuela es otra, ¿no? La verdad que sí, todo el mundo con el cual hablo y efectivamente tiene ese privilegio de ser abuelo o ser abuela, me dicen exactamente lo mismo, que es una experiencia novedosa, por supuesto, para el que no tiene nietos, pero maravillosa porque uno revive en algo la maternidad, pero desde el abuelazgo, es decir, que quizás eso tan egoísta de que te dejo las responsabilidades y disfruto, ¿no? Pero no es así, los abuelos me parece que tenemos mucho para dar, sobre todo fundamentando en la historia, no solo de la familia, sino de lo que uno ha vivido. Entonces, menos National Geographic McDonald's y más historia de abuelos y Artigas, que bueno, pobrecito Valentín, ya lo estamos flechando para ese lugar, ¿verdad? Sí, pero, a ver, mira, vos sabés que yo hoy arrancaba el programa y normalmente siempre, después vamos a dar una vuelta más de tu zona y en realidad si ¿vos sos sanducera natural Absolutamente. o no? Absolutamente natural. Mira, tan sanducera que ni siquiera nací en una institución de salud, nací en una casa, en la casa de mis padres, con una partera que era Sofía, la partera de Zunín Padilla, del doctor Zunín Padilla, que la historia hace que sea ella la que ayudó a mamá, y yo nací en mi casa biológica, y después Zunín Padilla, que era un médico de familia, nos sigue atendiendo y de alguna u otra manera influye en mí como para seguir la carrera de medicina. Mirá qué bueno. Era muy común, ¿no? En esas épocas. Digo, médico de familia, ¿verdad? No vamos a usar la palabra esas épocas, parece que nos estamos metiéndonos en el... Vos no, pero yo soy vieja y hago uso de mi vejez. No, el término vieja no, o sea, sos una mujer mayor. Sí, seguro. Sos una mujer mayor, ¿no? Estás muy lejos todavía de... Ayer hablaba con Jorge Jesús de las diferentes etapas, 5 etapas que él clasificaba de las personas a través de las edades. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en José Pedro Varela y Charrúas, en la esquina, José Pedro Varela y Charrúas. No sé qué barrio es paralelo al centro. Sí. En una casa de unos tíos que mis padres alquilaban en ese momento, y después con un mes me vine al barrio Artigas, donde nací, donde crecí, digo, y me fui de ahí para estudiar y no volví más, que era en Boulevard Artigas y Washington, donde hoy está uno de las superficies grandes de Tata. Boulevard Artigas y Washington. Había una barraca que era uno de los socios de esa barraca era mi padre, y arriba había un apartamento chiquito donde vivíamos nosotros, que tenía un gran balcón, 2 nogales que daban al balcón, y nosotros en un momento subíamos y bajábamos a mi casa a través de los nogales, mis hermanos y yo. ¿Y cómo era la Salo de chica? ¿Era traviesa? ¿Era...? Sí, fatal, era siempre... ¿Fatal? Sí, fatal, de más compañero de mi hermano, de jugar al fútbol y de andar en kart. Kart era una tabla con 2 tablas perpendiculares y rulemanes. Y bueno, de andar... Teníamos una bicicleta para los 3 hermanos, que la frenábamos con el champión, entonces había unos agujeros del champión. Sí. Una cosa muy... Ahora, los pamperos de punta. De los pamperos de punta. De plástico, no de goma, ¿no? Entonces se incendiaba la media antes de que te llegara y después se incendiaba la piel. Pero, digo, yo durante mucho tiempo dije que nosotros tuvimos una infancia maravillosa, porque éramos en ese barrio, éramos como 14 chiquilines, que para todos lados juntos. Por ejemplo, los domingos de tarde íbamos a la matiné del Cine Avenida. ¿Dónde estaba? Cine Avenida está donde está Canal 3 hoy.
Mirá si serás chiquito que no sabés dónde está el Cine Avenida. No, hay que acordarse que esto es radio. Esto hay es gente radio. que está Tenés escuchando razón, y también tenés razón. no debe saber. Tenés razón. El Cine Avenida, donde ahora está TV Río. TV Río. Uh-huh. Y la 35. Y la 35, sí, exactamente. Bueno, íbamos ahí a la matiné, que era una manera excepcional de los padres de desprenderse de los chiquilines. Y, por supuesto, podías tener una película diferente, pero podías ir 7 domingos y que te mandaran Martín Fierro, como nos mandaban a nosotros, y aprovechábamos para pellizcar a todos los que pasaban, para tirar las botellas es decir, una niñez muy salvaje, pero jugada. Ahora, con el tiempo, uno lo que se da cuenta es que en realidad nosotros tuvimos mucha calle de juego, pero en realidad los 14 no teníamos mucho hogar donde volver. Entonces transformamos en una cosa fabulosa una niñez que de repente faltó eso, ¿verdad? Pero la compañía de los chiquilines y ese grupo de barra y esos códigos que se tienen en una barra de respeto al otro y de ayuda nos quedaron, sobre todo a mí. Me quedó a mí. Yo no sé si, entendiendo un poco lo que vos decís, nosotros no somos de la generación de los papás abrazadores, no, de dar mucho nada. cariño, mucho afecto. No. Si bien había mucho respeto, nos inculcaban el respeto, pero no eran hoy los padres me parece que somos un poco más, Qué suerte, más cargosos, porque ¿no? es importante, primero, decirle al hijo que sos lo más grande en el mundo, ¿no? Y segundo, manifestarle su amor, porque es la manera de enseñar amor. Si nosotros queremos chiquilines que sean libres afectivamente también, aparte de todas las otras libertades, que sepan querer, que sepan manifestar su cariño, sepan ser queridos, bueno, los tenemos que enseñar, ¿verdad? Y realmente nosotros teníamos una mezcla de lo que nos parecía miedo al rigor de los padres, que evidentemente entendían que era la mejor manera de educar, a través del rigor o a través de... Pero no eran padres pegadores. No eran padres pegadores para nada, eran padres de rigor, de normas que ellos no cumplían. Entonces, ¿no? Claro, no cumplían. Entonces, después exigían cosas que ellos no habían enseñado y fue verdaderamente bastante difícil eso, ¿no? Uno, apegándose al rigor, a la estrictez de la vida, puede de alguna manera obtener seguridad. La mejor seguridad es la seguridad que viene de lo afectivo, del amor, no del rigor. Y cuando vos tenés que tomar esa decisión de irte a estudiar tu carrera, en ese médico que incidió, ¿cuánto te sirvió esos ejemplos que marcaban los viejos? Y mira, nosotros, primero se fue mi hermana a estudiar abogacía y después al otro año me fui yo. Nosotras fuimos a trabajar y estudiar, porque también ese dilema de que vas a estudiar, pero bancate la mayor parte de las cosas. En una época que era de dictadura, ¿verdad? Yo entré en Facultad de Medicina en 1975, mi hermana entró en Facultad de Medicina en 1974, Facultad de Abogacía, Ana. Y bueno, yo realmente lo que digo es que el esfuerzo de la persona lo puede... parece muy soberbio esto, pero vos me conocés, sabés que yo de soberbio no tengo nada, pero esto lo afirmo plenamente, para reivindicar de pronto algunas historias que no están siendo comprendidas. Entonces yo lo que digo es que la persona que experimentó un esfuerzo, como por ejemplo ir a estudiar y esforzarse por sí misma y bancarse por sí, per se, y dar exámenes que es todo un momento, dar un examen de facultad. Vos te jugás mucho, encima si realmente depende de vos y de ese esfuerzo económico y vital, te jugás la vida. Solamente esa persona y otro que lo haya dado, que va a entender, sabe lo que es ese esfuerzo. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no contaba las cosas que nosotros pasábamos, no pasábamos nada que no fuera esfuerzo. Peor estaba pasando la gente que estaba presa o que estaba exilada. Pero realmente fue un momento donde uno se prueba su seguridad y sus convicciones, ¿verdad? Porque de casa yo lo que podía saber era que había trabajo, que había esfuerzo, que había respeto, que había normas morales, pero más de eso, que es mucho ya, todo lo demás creo que lo aprendí yéndome de mi casa, haciendo esa experiencia y fundamentalmente creyendo que uno podía, a pesar de que todo estaba en contra, como en la época de la dictadura, ¿verdad? ¿Tenías ahí cuánto? Yo tenía 17 años, me fui con 17 años
Y demoré como 10 años, no tanto, pero demoré unos 8 años en recibirme, porque lo fui dando muy espaciado, no fui cumpliendo con todas las materias, porque no podíamos, teníamos que trabajar y estudiar. Pero al contrario, todo sirvió. Ahora fue una época muy triste, ¿verdad? Muy triste, ¿no? Es muy cierto eso que decís, de que básicamente solo aquel que transitó un camino muy empedrado y duro, y que sintió el dolor en los pies de la punta de esas piedras, puede entender cuando alguien te transmite lo que es el sufrimiento y el sentir el dolor. A veces, claro, si vos no transitaste ese camino, es muy difícil. Es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil. Entonces serás, en el caso nuestro, médicos, por ejemplo, serás un técnico, ahí te queda sí ser un buen técnico, ¿no? Ser un muy buen técnico, y irás aprendiendo todo el aspecto humano, o irás sintiendo al otro, el dolor del otro, o no. Yo me parece que yo hoy, que tengo 59, Pirulo, que no me preguntaste. No. A las damas no se les pregunta. Bueno, pero yo lo digo porque estoy muy orgullosa de tener 59 pirulos, 59 años. Puedo decir hoy que mi convicción en cuanto a lo que es un buen médico, un mejor médico, que se puede ser mejor todos los días, es aquel que siente el dolor del otro. Porque en general los chiquilines que recién arrancan dicen, pero yo lloro cuando veo esto, no puedo hacer esto, no. En cambio, el más frío es el que puede poner una cánula, el que puede hacer una descubierta. Bueno, ahora ya no se usa más descubierta, pero puede inyectar, puede hacer otro tipo de tareas sobre el cuerpo humano cuando lo identifica como una obligación desde su técnica. En cambio, aquel que siente al otro le va a costar más, pero ese lo va a comprender mejor al otro, ¿no? Se pone a su nivel, en su lugar, y siente el dolor del otro. ¿Es más fácil o es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Trabajar con niños o con personas mayores? Con un bebé, por ejemplo. Normalmente no sé si los médicos lo hacen, vos me vas a decir, pero cuando sos un enfermero, si tenés que puncionar de repente un bebé o a un mayor... Yo pienso que ahí, vos acordate que es un bebé enfermo, es un adulto enfermo, y cualquier estrategia que vos utilices lo puede mejorar. Entonces está ese criterio de que lo que yo voy a hacer es ayudar a mejorarlo. No es sano. Eso uno se lo plantea, por ejemplo, yo cuando era la época de pensar si se podía o no hacer un posgrado, que a mí me hubiera significado en vez de 10 años, 15 años la carrera, enseguida de recibida, no lo pude hacer, lo hice 10 años después. Pero cuando uno se acercaba, a ver si hay que hacer alguna especialidad, muchos de nosotros, yo me cuento entre unas de nosotras, elegíamos pediatría, porque qué lindo los nenes, claro, pero después que pasabas por pediatría y veías las patologías de las realidades. Claro, vos pensabas si podías o no podías ayudar, yo digo que hay cosas que son muy tiernas, por ejemplo, la neonatología, todo lo que hace un recién nacido y te muestra a través de los reflejos, vos podés llegar, como cosas que a mí siempre me encantaron, podés llegar a saber cómo está ese niño recién nacido que no habla y que en general posiblemente no te entienda, cuando te entienda absolutamente todo, podés llegar a través de un buen examen perinatológico a saber cómo está, a través de sus reflejos, a través de su color de piel, del brillo de los ojos, de reacciones frente a estímulos estudiados que vos le provocás, vos podés llegar a saber si está bien o si necesita alguna corrección. También los controles de la embarazada, son cosas muy tiernas, donde uno siente que puede dar una mano desde la normalidad. Pero después lo demás en medicina es la patología. Y hoy la patología o la enfermedad que tiene la persona es un porcentaje muy pequeño en relación a todo lo que uno tiene que entender que es esa persona que está enfrente de mí. Es una persona que tiene una patología, pero que es un ser humano inserto dentro de un medio social, con una familia que lo contiene o no. La visión tiene que ser más holística. Macro. Holística. Exacto. ¿No? Es un ciudadano y a ver si tiene sus derechos respetados o no. Claro. En fin, tiene una historia que hay que conocer. Entonces, hoy conocer un paciente y llevarlo adelante es realmente un proceso. Sí. Que con 5, 10 minutos, 15 minutos es muy difícil. No. Ahí llegará simplemente a su queja. Sí. A veces son lamentos, ¿no? Sí, a veces son lamentos. Entonces,
Mira, no eso sé qué si lindo. uno hace medicina o no en ese momento. Uno está haciendo un análisis de un elemento, de un síntoma, de la diferencia entre síntoma y signo. Signo es lo que ve el médico a través de su ojo clínico y síntoma es lo que siente el paciente. Entonces, objetivo, subjetivo, ¿no? Y uno puede analizar lo subjetivo puntual. Mira, recién vos decías, y ahora te hago la pregunta a la futura abuela, a la mamá, a la médica. No me hagas llorar, Eduardito, por favor. No, porque yo abría el programa con una noticia, por ejemplo, que el sábado en la Argentina se está convocando a lo que es, lo voy a leer bien para no decirlo, que es una teta manifestación. Pues en realidad, porque en la Argentina llevaron presa a una mamá, la detuvieron por estar amamantando en una plaza a su hijo. Y bueno, sí, son de las tantas payasadas o cosas extrañas que se ven ahora en este cambio de gobierno de parte de Mauricio Macri. Bueno, y más allá de que la información habla de que se ha abierto un sumario, investigación y todo lo demás, pero ¿se puede llegar a pensar en el hecho de que una mamá se le prohíba en la vía pública amamantar a un hijo? Más en este momento, con Michelle Odin y todas esas escuelas que hablan de parto y humanitario y de relacionamiento con el niño, más desde lo que ese niño necesita que lo que la madre o la ciudadanía piensa. Por ejemplo, el colecho ya se está mirando desde otro punto de vista, que es más importante no dejar llorar al niño, no dejarlo llorar tantas horas, alzarlo, dormir con él, hacer más humanitario y que su salida del amparo que significa el útero al desamparo que significa... Sí, pues tuvo un momento, eso ¿no? freudiano, ¿no? Sí, de que tenemos que reproducir rápidamente aquel amparo del útero. Me parece un disparate. Y además me parece fruto de políticas que se mezclan con los sectores más oscuros y religiosos, más mal entendidos de la moral. Porque lo que nosotros queremos es que haya más madres amamantando a través del pecho directo, natural a sus hijos, más tiempo, desde el momento que la leche es un órgano, no es un líquido, es un órgano y uno está pasándole una cantidad de cosas aparte de alimentarlo al niño. Por ejemplo, los anticuerpos de la madre pasan al niño, entonces necesitamos que se dé, no importa dónde, si se da en condiciones donde el niño esté mejor y la madre mejor, pero si se da en una plaza, bienvenido, si se da en el medio del parque, bienvenido. Las cosas hay que promoverlas, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso ¿no? Todo está mal en Argentina, ¿no? Sí, hay un montón de cosas en la Argentina que lamentablemente están mal. Con tu hermana, cuando ella se fue un tiempo antes a estudiar a Montevideo, las dos, me imagino en facultad, ¿fueron a la casa de alguien? ¿Alquilaron? Mi hermana fue a la casa de unos familiares, terrible experiencia, horrible. Uh-huh. Y cuando ya fui yo, decidimos ir a un internado. Uh-huh. Lamentable experiencia. Después de ese internado, que fueron 3 años, mi hermana se casa y se va, y yo voy a algunas pensiones de 3 meses, de 4 meses, hasta que doy en la casa de una segunda mamá, uh-huh, ¿no? Donde termino la facultad, mi carrera, una mujer viuda que tenía una casa muy grande y que al principio alquilaba una de las piezas para mejorar su jubilación, y que después nos hicimos muy colegas, muy compañeras, muy amigas, y donde terminó mi carrera allí. Tuve mucha suerte de encontrarla a ella. Ella decía, cuando vivía, que había tenido también mucha suerte de encontrar nosotras una mujer que cuando yo tenía en ese momento, me recibí a los 27 años y voy con 24, 23. Uh-huh. Y ella en ese momento tenía 70. ¿No? Oh. Había una diferencia importante. Pero yo si la tengo que recordar, la recuerdo. Nosotras las dos en la azotea de la casa de ella, habíamos preparado un tanque así y le dábamos con palos cuando había que hacerse sentir. Cacerolear, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista social, político, fue una compañera maravillosa de ir a las manifestaciones juntas, del 1 de mayo, de leer, bueno, y además de hablar de la vida con toda la experiencia que ella tenía, de ser una peluquera, de un esposo zapatero, de trabajo los dos, uh-huh, y viuda. Bueno, entonces yo si tengo que rescatar
algo de ese momento, rescato esos 5 últimos años, porque los primeros fueron, además, de la época más dura de la dictadura, donde en facultad las cosas no eran nada lindas. No estaban bien, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros, yo fui, en ingreso en 1975, fui la 1214. 1214, hasta mí, que yo soy W, porque te clasificaban de acuerdo a la primera letra de tu apellido. Uh-huh. Entonces los grupos W, Y, Z, V, W, Y, Z, íbamos juntos. Por lo tanto, yo fui compañera toda la vida de Mario Viola, que fue un jugador de básquetbol, muy sanducero, y bueno. Nosotros, pero después, detrás de mí seguía habiendo gente, así que éramos muchos más que en 1214. Entonces nos habían separado en grupos. El grupo que a mí me tocaba era de la 1 de la tarde, las clases teóricas, que son las primeras que tenés. En determinado momento, nosotros esperábamos, porque había que ir 1 hora antes o 1 hora y media antes de la clase, esperábamos afuera de la reja de facultad, o sea que estábamos en la vereda de la calle, teniendo la facultad de medicina, una explanada, una escalera y después unos salones enormes. Estábamos afuera, varones por un lado y mujeres por otro, ¿no? Porque no nos podíamos mezclar, por favor. Entonces, a medida que íbamos entrando, íbamos pasando. Entonces, vos estabas en la vereda, pasabas la puerta de la reja, después la explanada lentamente, después subías la escalera y después llegabas al lugar donde te dejaban entrar, que eran todos policías jubilados de las zonas fronterizas. Hablaban distinto, pensaban diferente, eran muy diferentes a lo que nosotros normalmente éramos. Y te revisaban la cartera, los varones, si alguno llevaba portafolio, sacaban todo, miraban y vos podías entrar. En ese interín, yo paso la puerta de la reja, paso la explanada, estoy subiendo la escalera y veo que se para una chanchita y se lleva una cantidad de compañeros que estaban en la vereda. O sea que en ese hecho tan ridículo de esperar y de que vieran que nos llevabas armas, tal vez, no sé, no sé, te chequeaban a ver qué llevabas en la cartera, en el portafolio. Compañeros que tuvieron la desgracia de estar, compañeros de generación, ni los conocía, que tuvieron la desgracia de estar un poco más cerca de la calle en ese momento, se los llevó la chanchita, que generalmente era gente del ejército, y estuvieron 2 o 3 días desaparecidos. De esos, algunos no volvieron porque ya no quisieron más, se fueron, ¿no? O quedaron presos, y otros volvieron muy perturbados, ¿no? Con mucho miedo. Sí, y así era todo, ¿no? Así la era. maquinaria, esas son de las cosas. Ayer justamente Bonomi decía que hay que estudiarlo, a todo lo que nos pasó en este país, hay que estudiarlo, totalmente. Hay que aprenderlo, hay que transmitirlo. Totalmente. Y siempre hay que estar alerta. Y no olvidarlo. Por eso, no olvidarlo, hay que estar alerta. Sí, y hay que estar alerta, sí. Porque esas aventuras, sí, esas aventuras dictatoriales, utilizando los brazos armados del ejército, de la policía o quien sea, podés usar el brazo armado de la justicia o podés usar el brazo armado del parlamento, como está siendo utilizado en Paraguay, como está siendo utilizado en Brasil. Sí. Sea uno u otro, es una derecha muy importante con una defensa acérrima de sus intereses, que no va a dejar que ni 0.01% de sus intereses sean tocados, ¿verdad? Para nada, o sea, no tenemos la más mínima posibilidad. La única herramienta que tenemos es la unión, el transmitirnos. Totalmente, la memoria activa, ¿verdad? Exacto. La organización social. Y además yo creo también que esto le agrega, a esa receta, ¿no? Le agregaría el hecho de comprender que si bien los derechos son derechos, ¿no? Hay una necesidad de estar peleando por ellos permanentemente. Por más que tengamos la sensación de que están siendo ejecutados o los estamos ejecutando, son un bien, un valor frágil, vulnerable, al que hay que cuidar y al que hay que promover o al que hay que dirigirnos permanentemente. Tenemos una tendencia, por lógica, no podemos vivir en alarma. Tenemos una tendencia lógica a quedarnos quietos, a disfrutar de algún descanso del guerrero, pero evidentemente que al menor pestañeo uno pierde el lugar o pierde el derecho, y bueno, el derecho tiene que estar siendo reivindicado, peleado, cuidado, porque es frágil y vulnerable.
Sin hacer uso de la lectura del Guerrero, que es el libro, me imagino que en esa pensión, como vos decías, más de una vez habrás sentido la sensación de decir, me vuelvo. Totalmente. ¿Qué te daba fuerza? O sea, ¿cuáles son, para contarle, quizás de repente a algunos gurises que estén pensando en decir, bueno, mira, sí, no me pueden pagar los viejos, hay una opción. Sí, claro. O sea, no me dice que se puede, que y es hoy posible. Más. Pero, digo, yo... Cuando flaqueás, nosotros sí... ¿cuáles son las fuerzas? ¿De dónde se saca la fuerza? Y la convicción de que vos estás luchando por lo que vos querés hacer, ¿no? Evidentemente que a mí me había entrado el tema atención o asistencia o asistir o desde el punto de vista de ese médico que solamente el hecho de abrir la puerta de tu casa y entrar, ya había ahí un ambiente de mejora, de que las cosas pueden ser mejor, de que no te asustes tanto, que no te preocupes, que esto creo que hay una especie de voluntad hacia eso, ¿no? Pero indudablemente también el entender de que o la peleabas o la luchabas o no. Es decir, lo de Artigas, ¿verdad? Nada podíamos esperar de nosotros, sino de nosotros mismos. Y si tú tenés esa mezcla de voluntad férrea y de ganas y de un ambiente que no te ofrece mucho más que dale. Hoy, con las condiciones que se estudian hoy, con esa maravillosa herramienta que es la computadora e internet, utilizada para lo que vos necesites, ¿no? Yo hoy casualmente le explicaba a una amiga que lo que significó para mí entender el ojo. El ojo es una estructura, además que no sé, más que tridimensional. Nosotros la veíamos en una lámina, ¿no? Con dos medidas, ancho y largo, y no te podías explicar los fenómenos cinéticos de movimiento, los fenómenos ópticos. El ojo es la óptica encerrada en el globo ocular. Los movimientos musculares y los de inervación. Hoy vos te lo presentan en 3D. Y se mueve y tiene un color y te explica cómo se forma la imagen, dónde se forman. Solamente eso digo que a quién le puede interesar estudiar un ojo, pero si tú estás en medicina y tenés esa herramienta, es maravilloso. Además que me parece que hay muchas más referencias donde poder medirte, donde poder, ¿no?, estudiar, donde poder, las bibliotecas digitales. Hay mucha información. Mucha información aquí. Ahora, no sé si hay la voluntad de informarse, la tiene que poner uno. Esa es la gran brecha, ¿no? Es decir, hay mucha información, hay mucho estímulo sobre las cosas que me gustan y que las quiero, ¿no? Las cosas que generan satisfacción, muchas más satisfacciones que luchas, que esfuerzos. Sí. ¿Por qué me voy a forzar? Si yo así lo obtengo, lo consigo. ¿Y por qué voy a pasarme 8 años estudiando si yo puedo, a través de otra cosa, ojalá no sea un atajo, ¿no? Ojalá no sea droga, ni prostitución, ni nada de eso que se generan aparentemente satisfacciones económicas rápidas, pero con un costo, un precio brutal. Ah, sí. ¿No? Hay no sé, capaz que hubo una cultura del ego en uno también, ¿verdad? Si quiero ser doctor, ¿para qué? Yo me acuerdo que Mario se preguntaba, antes de caer preso, se preguntaba, médico, ¿para qué? Y se fue a trabajar a un Cantegril. Y claro, uno se lo va preguntando a lo largo de la carrera, cuando la carrera te propone, no es como vos pensabas, es así. Y vos o la seguís o encima la cuestionás. No es así, es como yo digo, como yo quiero. Entonces, me parece que la maduración desde un lugar de lucha, donde todo te cuesta, tiene otro sabor y te hace continuar, ¿no? Nosotros vivíamos una época de un gran estrés. Sí. ¿No? No era fácil. No era fácil. Tampoco ahora en ese sentido, ¿verdad? Es decir, ahora hay en el sentido de estudiar es mucho más fácil, es más accesible, ¿no? Pero me parece que hay una gran distracción en cuanto a lo que te llama la atención y por otro lado, chiquilines que están totalmente abandonados por parte de núcleos familiares que a veces no están,
donde no tienen mucha referencia, donde la máxima de referencia es hacer la tuya. Y hay una serie de elementos hoy día que facilitarían al que puede estudiar. Hay mucha gente estudiando, hay mucha gente viajando, hay mucha gente, ¿no?, comprándose cosas que para nosotros eran muy distintas y que aparentemente te generan un bienestar, pero hay mucha soledad desde otro lugar, desde el lugar de la referencia, del lugar de padres que están. Hoy es una casualidad que los padres estén juntos, ¿no? Sí. Que me parece que dificultan desde otro lugar, que capaz nosotros no lo podemos entender porque no lo vivimos, ¿no? Y que hacen una brecha muy grande, que muchas veces te hacen preguntarte si sos la persona más capacitada para dar consejos o para hacer referencia. Pero ¿no? ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? Por eso uno sigue hablando y sigue diciendo. Uh-huh. Pero por otro lado, no desde el maestro, el gran maestro que está, el gurú, uh-huh, que todo lo sabe, sino desde yo, es mi experiencia, desde el llano, es mi experiencia, te voy a escuchar a ver cómo estás, cómo te sentís, ¿no? Para que después yo te pueda venir con esta parafernaria mía de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Y cómo fue para vos, siendo doctora, tener que criar a Julia? O sea, porque me imagino que ¿cómo hace una doctora para, la nena esto no tendrá, ¿cómo se separa eso? ¿Se puede separar o los ojos del doctor lo tenés siempre? No. Vos con tu hijo sos madre. Eso es bien claro. ¿Pero eso es lírico o es real? No, es real. Yo, en mi caso, fue real. Cuando Julia se tuvo que atender con alguien, se atendió con un médico. Tenía horas, hizo fiebre y yo era mamá, la llevé a la doctora Nenucha. Ahí está, sí, ¿no? Nenucha, que lo hubiera seguro. Nenucha Lodeiros, de Araujo. Sí. Que me dijo, bueno, no pasa nada. La examinó como si yo no fuera médico, la controló y me dijo, no pasa nada, que hay que darle un antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Después, claro, con el tiempo, el hijo del doctor no tiene nada. No tiene nunca nada, ¿no? Y eso es muy riesgoso. No tiene nada porque, no, eso es tal cosa, eso es tal otra. Indudablemente, nuestra hija, que no solamente tenía un padre, sino los dos padres médicos, una hija maravillosa que tuvimos, no es porque la hayamos criado, sino que porque puso mucho de ella, fue una persona que se fue adaptando a los tiempos nuestros, ¿no? Nosotros fuimos padres presentes, ¿no? Yo recuerdo haberla traído y llevado al liceo ya grande, pero bueno, y recuerdo haber también estado en momentos difíciles de ella por encima de lo que ella quería, uh-huh, no decirle, yo soy tu madre, estoy, pero indudablemente debió haber muchas cosas que tuvimos que hacer y no hicimos, porque mi hija, que es psicóloga, cuando arranca facultad de psicología, tienen que hacer terapia. Sí. Entonces yo recuerdo en un momento, le digo, bueno, Julia, qué suerte que tenés que hacer terapia por facultad, y ella me responde, no te creas que solo por facultad, es por mí, la estoy haciendo por mí, y es una evolución que yo tengo que hacer. Y claro, y sí, hizo su terapia como la facultad le pedía y como ella necesitó. Así que nosotros fuimos padres. Más allá de la profesión, nosotros fuimos padres. Hubo 2 o 3 episodios donde realmente yo tuve mucho miedo, porque un día se levanta con un ganglio en garganta acá y una tortícolis. Entonces, bueno, yo pensé en linfoma y mucho más allá, pero no, simplemente era una infección de garganta que generó Pero en ese momento nosotros éramos muy amigos de un interno, Miguel Azambulla, que estaba en el hospital, que era médico del hospital, y la llevamos a Miguel, hizo todos los controles y no fue nada, pero ahí siempre recurrimos. ¿Es más Wolman o es más varón? Más Tiene Córdoba. miti-miti. Tiene miti-miti. Es Julia, vos sabés que es Julia. ¿Sí? Y en este momento es Julia Córdoba Wolman, sí, pero es Julia y tiene un discernimiento y una cantidad de cosas que en este momento nos aconseja y nosotros escuchamos y seguimos, ¿no? ¿Sí? Sí. Tiene 30 años, va a cumplir 30 años, pero siempre fue ella, ¿no? Dentro de lo que ella pudo, que nosotros fuimos bastante rígidos con ella, marcó su opinión y sus diferencias y siempre trató de explicar por qué sus convicciones, ¿no? Fue una hija de médicos y fue una hija de militantes político-partidarios, entonces tuvo una cantidad de
de acompañamientos de sus padres, que de pronto no tenía ganas, igual fue, y después eso forjó una convicción también política muy importante en ella, que no tiene por qué necesariamente ser la que nosotros, pero yo digo que todo eso fue importante, que fueron herramientas que si bien ella puede o no utilizarlas, me parece que hicieron a una formación de un individuo en el comprobar que el individuo se forma no solamente en la casa de sus padres, sino también estudiando, también militando, también haciendo ejercicios, y fundamentalmente todo el aspecto social que un niño y un joven tiene que hacer contactando con sus pares. Eso es muy importante, ¿no? ¿La culpable de qué? Me dijiste dentro de un mes, ¿no? En el 7 de noviembre. Lo tenés así. Sí, estoy esperando ese momento para nosotros, para los dos, es muy importante. Además, nos vamos a vivir a Montevideo, ¿no? Sí, yo ya sabía. Nos vamos encantados de la vida, un poco antes de lo que habíamos pensado, porque se viene Valentina y nosotros queremos estar, los dos queremos estar en ese proceso de los últimos meses de embarazo y de la venida de Valentina y ser parte de ese núcleo familiar. Vos decías con un pensar político que ustedes tenían, ¿por qué te volcás a la política? ¿O por qué te arrimas a la política? Yo sé, además acá es radio y ustedes no están viendo la cara de Eduardo, pero sé absolutamente por qué me lo preguntan. Porque él también es un ser político. Porque yo creo que es parte de la formación de un individuo, pero uno no se da cuenta de que es parte de tu formación. Después te das cuenta de que es parte de tu formación. Y me parece que arrimarse a un partido es una etapa evolutiva de un ser que viene formándose políticamente, porque política es ir al almacén, comprar pan, subió el pan y protestar por el precio del pan. Eso también es darte cuenta de que sos un ser político y de que encima podés protestar. Social, claro. Entonces, me parece que uno políticamente entiende que es parte de... que es ciudadano cuando se empieza a interesar por más temas que el interés personal, ¿verdad? Cuando yo ya no solamente me intereso de que me dé para fin de mes y pagar mis cuentas y poder comprar comida y querer un poco más, comprar mi casa, etcétera. Cuando salgo de esas pobrezas obvias, como dice Teresa Servent, que son el techo, la comida y la educación y la vestimenta, hay algo más que vos sentís que te tiene que formar, que hay algo más que vos querés obtener, que capaz que no es tangible, que no es tocable, ¿no? Que no es... y que viene por el análisis de no solamente qué soy, quién soy, a dónde voy, sino qué somos, quiénes somos y a dónde vamos. Donde vos te empezás a identificar con otros, me parece que ahí ya empieza no solamente tu carácter de ciudadano, sino que empieza un querer modificar normas, que no es a través de la tarea social, sino a través de realmente la obtención de un gobierno, ¿verdad? No es la obtención del poder, sino la obtención de un gobierno, herramienta, sino fundamental, muy importante para los cambios. Yo que tengo, vuelvo a decir, mis 59 años, recuerdo que durante mucho tiempo nosotros estuvimos en una nebulosa, a la izquierda incluso, en una nebulosa de que no desde el poder no se logran los cambios, sino que desde las organizaciones sociales, desde el abajo, como es, ¿no? Que no están abajo, sino que muy arriba. Y yo lo que creo que uno empieza a darse cuenta que no solo desde ahí, y si es desde ahí, es muy largo y es muy lento, y de repente hay que agregarle otras cosas a las organizaciones sociales desde la posibilidad de cambios, ¿no? Desde cambios de leyes, desde cambios de a dónde se invierten los dineros del país. Y bueno, uno se da cuenta que quiere conocer más de eso, que quiere saber más, que quiere completarse desde ese punto de vista, y bueno, ingresa primero a una organización social. Yo, por razones de vivencia, y te lo digo a vos también, porque nosotros integramos FUCBAN a través del vivir, pero a través también de integrar
la mesa de FUCPAN y de haber luchado previamente, aunque no éramos integrantes de una cooperativa, pero como estudiante se habré participado en las 1001 movilizaciones de la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda para Ayuda Mutua. Y bueno, ya ahí el integrar la mesa, el participar y el participar en las movilizaciones, y como médico yo tuve que estar auxiliando en marchas de la mujer, etcétera, cosas muy importantes que se hicieron desde FUCPAN, que uno las vivió, que uno las en su gremio, ¿no? Yo trabajé como médico en lugares como en gremios de Pailana, en la Federación ANCAP, en Azucarlito, también, más que un ser médico fue una militancia, pero hay un momento donde vos decís, bueno, yo quiero interesarme más en donde se hacen las leyes, en donde se individualiza, se trata de reconocer y de manejar uno de los importantes factores de los cambios, del cambio, que es el gobierno. Y en el entendido de que hay otra forma posible de vivir desde otro partido. Yo fui de izquierda primero porque en mi casa fueron de izquierda, y también porque pasé por esa evolución de un cambio, desde el cambio que yo creía y que creo que se puede hacer desde el Partido Frente Amplio, ¿no? ¿Te has sentido por algún momento en estos últimos años un poco que te has preguntado por qué nos pasa esto o no? ¿No te ha pasado? Yo te voy a decir lo que vos me querés preguntar. Me he sentido decepcionada, desilusionada, defraudada, no de la estructura, no de la organización, sí de las personas. Y eso es casi una obviedad, ¿verdad? Más que uno es realmente un demócrata y dice, bueno, donde hay un grupo mayoritario de gente que representa a la estructura y fue votada, hay que respetar. No hay que poner piedras en el camino, pero sí se puede criticar desde un lugar donde esté, pero hay que respetar lo que la mayoría de la población y fundamentalmente de la estructura, de los integrantes de esa estructura, votaron, ¿verdad? Sí, yo creo que me he sentido decepcionada porque evidentemente no todo puede ser como uno quiere. Y me he sentido decepcionada quizás por un apresuramiento, capaz social, ¿no? Desde un apresuramiento, de que uno quiere que las cosas se hagan más rápido y evidentemente las cosas, entre comillas, te demuestran que hay procesos que por algo hay que transitarlos. ¿Será por eso, ¿verdad?, que somos más actores sociales que políticos? Puede ser también, puede ser que uno confunda, ¿verdad? Confunda el ser político partidario, porque uno como actor social, vaya si es político. Quizás es uno de los elementos más importantes en el cambio, es la constitución social, el espalda con espalda, y me siento más fuerte y lucho por un cambio, por las cosas que me siguen. Me dice, no, acá charlamos tranquilo, me quedan 7 minutos y te iba a preguntar, bien, así conciso, ¿por qué la homeopatía? ¿Por qué la homeopatía? Yo hacía unos cuantos años, Mario salió del penal faltándole dos materias, y mientras las dio, demoramos algunos años, se recibe después que sale del penal. Como era un recién recibido, una escuela homeopática uruguaya le manda a todos los recién recibidos una información de su existencia, de qué significa, de qué es lo que persiguen, y la existencia con los cursos, etcétera, etcétera. Entonces llegó esa información a casa para Mario, porque él era el recién recibido. Y a mí me interesó en esto de buscar. Yo en ese momento estaba buscando, a mí no me estaba gustando la medicina como la estaba ejerciendo. Resumiendo, el ejercicio de mi medicina era ir a escuchar gente que se estaba quejando por 1000 cosas, y yo lo que tenía para ofrecerle era una cucharadita de un jarabe, una pastillita, sí. Una píldora, una rutina y no mucho más, ¿no? No el abordaje que se está buscando. No el abordaje que se está buscando hoy día, y tampoco estaba yo preparada para ese abordaje, ¿no? Yo tenía el abordaje académico de la Facultad de Medicina, donde uno es
un conjunto de órganos y sistemas que... Te agradezco enormemente que también lo digas a claro, eso, porque claro, para transitar estos nuevos tiempos hay que prepararse para estos nuevos absolutamente. tiempos. Sí. Y con mucha humildad, Uno es un técnico que tiene más por conocer que conocido. Tiene una herramienta, mejorala, hacerla cada vez mejor. Y fundamentalmente el actor principal no es el técnico, no es el médico, es el paciente. Y su dolor. Bueno, voy a Montevideo y que era todo, significa todo, ¿no? Ir, dejar acá, ir a Montevideo y fuimos a la charla inicial y me encantó. Me encantó el planteo, me encantó lo holístico, me encantó que haya sido una medicina hecha por un observador como fue Samuel Christian Hahnemann, que en 1830 ya tenía redondeado un conjunto de observaciones que donde lo fundamental era que las enfermedades se parecen a lo que nos rodea y lo que nos rodea se parece a las enfermedades. Y desde esa interacción y la observación utiliza todo lo que tiene al alcance, reino vegetal, reino mineral, reino animal, y va generando desde la experimentación con él mismo y sus médicos una medicación homeopática que lo que en resumidas cuentas hace es un equilibrio para que uno dé los pasos, ¿no? Y bueno, me encantó cada clase, que realmente un esfuerzo para nosotros en ese momento. Yo arranco a hacer porque me vienen a invitar y digo, qué locura. Y bueno, tanto insistió Osvaldo Machi, que era uno de los técnicos del canal de Cablevisión, que recién arrancaba, y sus propietarios eran Mendel, y estaba Carlitos Bentancur, que era su gerente, personas con una cabeza muy abierta, con una necesidad de que el cable reflejara lo que la sociedad sanducera tenía para decir. Entonces hubo muchos programas hechos en Cablevisión y que se transmitían. Y a mí me tocó uno desde la salud preventiva. Entonces, un programa que se llamaba Su Salud, ahí yo conocí gente espectacular como Wilson Bueno. Espectacular. Y bueno, eso me permitió a mí ir a Montevideo a hacer homeopatía durante 3 años, muy académica, con sus respectivas parciales, con sus respectivos exámenes y su trabajo final, monografía. Y bueno, y cuando me recibí quedé con esa experiencia y con seguir estudiando, por supuesto, siempre, seguir analizando, y con el convencimiento de que, como en todas las cosas en medicina, el que enseña es el paciente. Al que hay que escuchar es el paciente, al que hay que oír es el paciente, al que hay que creer primero es el paciente y le acercaré. Lo que yo sé le servirá o no. Pero si esa relación fracasa, no fracasa por el paciente. Fracasa por lo que yo no vi, por lo que yo, técnico, no pude hacer. No fracasa el paciente. El paciente viene con su dolor y viene con un máximo de confianza a contarte su dolor y a ver si vos podés corregirlo, mejorarlo o sacárselo. Es muy importante que uno le transmita las herramientas y le enseñe a ver su dolor desde otro lugar. Y él ahí aportará todo lo que sabe. Y bueno, de esa mezcla se hizo lo que a 18 años del ejercicio de la homeopatía tengo yo hoy, que es mi consultorio. Y, bueno, con éxitos, con fracasos y con cosas que más o menos bien, mal surgieron. ¿Y en Montevideo vas a seguir con esto? No. ¿No? No, a mí me falta 1 año para jubilarme, pero me voy igual. Voy a volver, mientras nos venda nuestra casa, voy a volver una vez por mes para seguir manteniendo el consultorio y dejar a mis pacientes organizados y los que vengan organizados. Pero no. Nosotros vamos a integrar el núcleo familiar de Julia y vamos a estar a disposición de lo que ella necesite y vamos a jerarquizar, ser abuelos y jerarquizar otras cosas como son una vida cultural en Montevideo que se puede dar, que ya la tuvimos, y una vida militante, que en el caso de Mario fundamentalmente es muy importante y que la seguimos desarrollando, ¿no? Seguimos socialmente, seguimos políticamente, pero fundamentalmente familiarmente, que es lo más importante que consideramos nosotros base fundante de todo lo que puede venir, ¿no? El núcleo familiar. Bueno, la verdad que, yo qué sé, para mí fue mucho más rico, más... primero agradecerte, Salo, porque, a ver, fue a corazón abierto. Realmente hablaste
no solamente de tu infancia, sino de todos los, dejando un lindo mensaje que es de que se puede realmente, frente a un montón de adversidades, se pueden lograr cosas. Absolutamente. Uno se tiene que creer, se tiene que autocreer, ¿no? Y se tiene que explorar la verdadera fuerza que tiene. Uno sabe de su fuerza y conoce su fuerza frente a la adversidad. Frente a lo lindo uno disfruta. Frente al dolor aprende. El dolor es el que aprende, el que enseña, ¿no? Lo otro es disfrute y bienvenido. Y además, un deber, un derecho. Un deber, un derecho. Nada de mucho deber y después veré. No, es un deber y un derecho. Pero que cada dolor, cada dificultad es una oportunidad de aprender y hacerse más fuerte. Y eso en mi vida, yo lo puedo decir, en la vida de los que me rodean, fue así. Sacarle lo mejor al dolor significa aprender, y el paso que se da es absolutamente más fuerte, menos vulnerable. Eso yo, desde mis 59 años y de mucho trabajo y de mucho transitar, el principal mensaje que tenemos es ese, para dar. Salo, yo quiero agradecerte enormemente tu presencia, el habernos regalado estos minutos, una horita de tu vida para contarnos. Y bueno, la triste noticia es que te vamos a perder hasta que no vendas la casa. Te tendremos por acá, pero... No, nunca se pierde, no, ¿verdad? Sí. Es una metáfora, claro, el hecho de decir que te vamos a perder en el sentido, nada, pero sin lugar a dudas de que después la tecnología nos va a permitir estar cerca. Sin lugar a dudas. Yo participo con una cantidad de gente sin vernos, ¿verdad? Estamos conectados permanentemente. A vos te leo permanentemente en FX. A veces te contesto, a veces no. Pero siempre es muy interesante, y ahora en un ratito antes de estar aquí ya me mandaste alguna información sobre cosas que ver, y bueno, esto es una cadena, es así. Y esta charla la vas a ver, también te la voy a mandar, y vas a entrar a otro portal que no tenías idea, capaz que estaba. Dale. Están todas las charlas de todos los amigos, la gente. Yo siempre digo que son personajes en sí mismos. A veces hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero esto es lo que somos. Claro, sí. Muchas veces nos cruzamos con un montón de gente que tiene tantas ricas historias y no nos conocemos. Y creo que la radio tiene como función, la comunidad tiene eso, el conocernos, primero conocernos. Por lo que vos planteabas, el hecho de, a ver, ¿cuánto podemos solucionar? ¿Cuánto podemos aportar? Creo que con la charla de hoy, aquel que le sirvió, bienvenido sea. Ojalá. Ojalá que nos hayan acompañado. Y la radio comunitaria, esto no es solamente una radio, esto es una radio comunitaria, pertenece y está dentro de la comunidad, y es una voz, la voz de los sin voz, es una voz muy necesaria, porque uno, del otro lado hay una oreja que siempre la está necesitando, ¿verdad? Y la referencia de la radio comunitaria es darle vida a cosas que no tienen otra oportunidad, sino es a través de la radio comunitaria de darlas. Y la otra cumple absolutamente esa función, y nunca salió de esa línea, ¿no? Conozco a la otra desde que nació, sí, ¿verdad? Y la escuchamos desde que nació. Y es tan importante, por eso la agradecida soy yo, al contrario, soy yo, porque en cada persona que pueda haber motivado, aunque sea una duda de que podré, yo revivo, ¿verdad? Salo, muchísimas gracias. Por favor, encantada.